Bueno, ahora vamos a tener la continuación del video anterior donde vimos las primeras tres iglesias de Asia a las cuales estaba dirigido los mensajes y bueno, esta es entonces la segunda parte de la profecía de las iglesias. Antes de iniciar, vamos a tener una breve oración, así que oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por este día que nos has dado. Te pedimos que ahora que vamos a iniciar un poco el estudio de tu palabra y de un libro tan importante como lo es el Apocalipsis, que nos des inteligencia y sabiduría para poder abordar estos temas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ahora tenemos la iglesia de Sardis, la cual significa restante. Esta disfrutaba de la ciudad disfrutaba de una espectacular fortaleza natural, parecía una ciudad inexpugnable y representa la iglesia de la Reforma desde 1517 hasta 1755 después de Cristo. Esta eclipsaba a Pérgamo y Esmirna con su elevada montaña que ofrecía la máxima seguridad terrenal. La Acrópolis tiene paredes perpendiculares de casi 500 metros de alto. La capital del reino de Lidia era el centro del gobierno persa. La población conocida por su lujo y la vida fácil, y habitantes con mucho dinero y lujo, y Creso guardaba ahí su fortuna. El mensaje de Sardis, vemos la descripción de Jesús en el capítulo 3 de Apocalipsis versículo 1. Dice: el Señor que tiene los 7 espíritus, referencia al Espíritu Santo, y las 7 estrellas. El Espíritu Santo es el que convence, y sin convicción no hay arrepentimiento ni perdón. En el encomio vemos en el versículo 4 la condición espiritual de unos pocos. La reprensión dice que se jactaba de renombre y fama, pero no la merecían. Decían que estaban muy despiertos, muy vivos, pero el Señor los considera muertos. Y hay esperanza y ayuda para el que comprende su situación y busca al Padre. Vemos la corrección de los versículos 2 al 3. Dice que la iglesia ha muerto. ¿Qué condenación se puede agregar? Jesús les aconseja despertar, fortalecer lo que resta, recordar las experiencias pasadas, tenerlas presente, arrepentirse. Vemos la otra parte de la promesa que está en el versículo 5. Dice: el vencedor usará el vestido blanco de la inmaculada perfección de Cristo y justicia de Cristo. El nombre será conservado en el libro de la vida. El Señor representará el nombre ante el Padre. Entonces vemos 3 aplicaciones: una local, una histórica. Esta fue la iglesia de la Reforma Protestante desde Lutero en el año 1517 hasta el terremoto de Lisboa de 1755. Y una aplicación actual que se aplica hacia la iglesia y de una forma personal. Ahora vemos la iglesia de Filadelfia, que era la iglesia del amor fraternal. Esta ciudad produce unas uvas muy deliciosas. Era el centro de la influencia griega y representa la iglesia de la Segunda Venida desde 1755 hasta 1844. En ese tiempo, la verdad de la Segunda Venida volvió a levantarse. Filadelfia como ciudad. Esta llevaba el título de Puerta del Este. Su planicie volcánica hacía que fuera suelo ideal para la uva y tenía muchos kilómetros de viñedos. Se le llama
se le llamaba la pequeña Atenas y era cuna del helenismo en Asia. Ahora vamos a pasar a la parte del mensaje a Filadelfia. Vemos la descripción de Jesús en el versículo 7 del capítulo 3. Dice el que tiene la llave de David. Significa la entrada al reino mesiánico de gloria. Jesús es el que abre y cierra las puertas a su voluntad y el que ha abierto una puerta a esta iglesia. Vemos que esta iglesia no tiene una reprensión y tiene un elogio en el capítulo 3, versículos 8 y 9. Dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Una iglesia que no era ni grande ni influyente, pero sin embargo era fiel. Ese era el secreto de su potencia o poder. Vemos un consejo en el versículo 11 del capítulo 3. Y dice, he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Vemos también una promesa en el versículo 12 y dice, las columnas de todos los edificios de Filadelfia habían caído en el gran terremoto en el año 17 después de Cristo. En la ciudad de Dios, las columnas están seguras sin peligro. Esta tiene igual sus tres aplicaciones, una local, una histórica, una actual, que es una invitación a mejorar el celo misionero y el amor cristiano, tanto para la iglesia como personal. Y vemos la última iglesia, que es la Odisea, la iglesia del juicio. El agua que pasaba en esta ciudad nace caliente, que iniciaba desde Hierápolis. Es tibia, representante a la iglesia actual desde 1844 hasta el fin. Esto quiere decir que es el periodo, por así decirlo, en el que estamos viviendo. Se la describe satisfecha y materialista. La ciudad fue fundada por Antíoco II a mediados del siglo III a.C. en honor a su esposa Laodice, famoso centro bancario por su tela de lustrosa lana negra y su escuela de medicina. Tenía un acueducto que le traía agua desde 10 kilómetros de distancia, por eso era muy vulnerable. Eso la hizo una ciudad conciliatoria y de transigencia. Aquí vemos unas cuantas fotos de la ciudad de la Odisea. La descripción de Jesús la vemos en el versículo 14 del capítulo 3 de Apocalipsis. Dice, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Él cumple su palabra, podemos confiar en él, no cambia, es veraz. El mensaje debe ser adaptado sin vacilaciones y sin cuestionamientos. Esto es lo que quiere decir la descripción que Juan le da a Jesús en el mensaje a la iglesia de la Odisea. El encomio pues no tiene, al igual que Sardis, dar un elogio a una iglesia autosatisfecha hubiera impedido la posibilidad de aliviarla. Es por eso que esta iglesia no tiene un elogio. Tampoco tiene un reproche. Bueno, perdón, el reproche lo vemos en los versículos 15 al 17 del capítulo 3 de Apocalipsis, y dice, no eres frío ni caliente, tibia, debido a su abundante riqueza y salud. Esta tiene una falta de compromiso y tiene un conformismo. Preservan solo las formas de la religión, pero no su poder. Poseían verdades irrefutables, importantes, pero solo en el plano de lo intelectual. No se manifestaba en la vida diaria. Dice, de ninguna cosa tengo necesidad. La posesión de la verdad le llevó a una actitud de orgullo espiritual y de intolerancia religiosa. El orgullo es el más grave de los pecados, el más desesperado e incurable. Impide el crecimiento. Problema serio en la comprensión de la justificación por la fe. No hay nada para mejorar, las cosas están bien.
y el Espíritu Santo no puede entrar donde no se siente la necesidad de ayuda. Seguimos viendo el reproche, y es que hacia los pobres, a pesar de su riqueza, ciegos, a pesar de su famoso ungüento para los ojos, desnudos, a pesar de las finas telas negras que elaboran con tanto orgullo. Todos estos son como símbolos que se les da eh, a- a, de una manera como contraria a las características que tenía esta ciudad o esta iglesia con las facilidades que había en su ciudad. Y es que, vuelvo a repetir, eran pobres a pesar de su riqueza, eran ciegos a pesar de su famoso ungüento para los ojos, y estos estaban desnudos a pesar de las finas telas negras que elaboraban con tanto orgullo. El consejo, lo vemos en los versículos 18 al 20, era comprar de Dios varias cosas. Esto significa que hay esperanza. Oro refinado en fuego es la fe que se manifiesta en obras de amor. Y las vestiduras blancas para vestirte, que están mencionadas, también está mencionado en estos versículos, es el manto de la justicia de Cristo, tanto la imputada como la impartida. Vemos el consejo que se encuentra en los versículos 18 al 20 y vemos que menciona colirio para que veas. Esto quiere decir que la vista es un símbolo de percepción del discernimiento. Es la convicción y la obra del Espíritu Santo. También vemos que dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Esto quiere decir un cambio de mente, una verdadera conversión. Esto significa que hay esperanza. Dice también, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Esto nos da a entender que Dios nos busca primero y nosotros debemos de responder. Si alguno se pierde, será porque no respondió, no porque Dios no lo haya invitado. La vida eterna está a nuestra disposición ahora y en este momento. El Señor nos lo ofrece y pide que respondamos. Esta tiene tres aplicaciones, una local, una histórica, que es desde el año 1844 después de Cristo y se sigue aplicando a nuestros días. La aplicación actual está dirigida hacia la iglesia y hacia nosotros mismos. Bueno, les voy a leer una cita que dice, el mensaje de la Odisea se aplica a los hijos de Dios que profesan creer la verdad presente. La mayoría de ellos son tibios y solo profesan la verdad. Tienen el nombre de cristianos, pero nada de celo. El término tibio se aplica a esta clase de personas. Profesan amar la verdad, pero son deficientes en la devoción y el fervor del cristianismo. El perdón cristiano, perdón. Seguimos con el mensaje a la Odisea. Vemos la promesa en los versículos 20 al 22, y es que es una promesa hermosa. El tiempo es corto, se están dirigiendo las últimas invitaciones, los últimos llamados. Este es el momento de entregar todas nuestras vidas al Señor. Tomar esa decisión nos dará paz y poder y nos preparará para pasar los últimos acontecimientos. Y bueno, eso es todo por este video. Les doy las gracias por la atención y les comento que los siguientes videos estarán a cargo de mis demás compañeros. Así que este es el último video donde estaremos juntos. Pero antes de despedirnos, vamos a tener una breve oración. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por este libro tan hermoso que nos has dado, Señor. Te pedimos que nos ayudes a seguir comprendiéndolo y a seguir estudiándolo a medida
que tú te acercas más hacia la segunda venida y que nos ayudes a tomar el mensaje que le das a la iglesia de la Odisea y aplicarlo a nuestras vidas, tanto como personalmente como iglesia. Eh, Gracias por el libro que nos das de Apocalipsis y te pedimos que nos acompañes en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús, amén. Eh, me despido de ustedes y gracias por acompañarme en todos estos videos que hemos estado juntos. Hasta luego.